que ocurre dentro de esta glándula suprarrenal. Entonces, la definición de enfermedad de Addison es una deficiencia hormonal causada por daño de la glándula suprarrenal, lo que ocasiona una hipofunción o insuficiencia córtico-suprarrenal primaria. ¿Sí? Estamos hablando entonces de un déficit de hormona que produce la glándula suprarrenal. Y a consecuencia de esto, lastimosamente, de este déficit, es de verdad lo que va a empezar a presentar manifestaciones clínicas al paciente. Yo particularmente nunca en mi vida he visto Addison hasta hace 10 días, porque este sábado que pasó fueron 8 días que recibí en la urgencia un lactante menor ya muerto lastimosamente, ¿verdad? Que era portador de Addison, que me iba a ir comentándole. La epidemiología. La enfermedad de Addison se desarrolla alrededor de 4 en 100.000 individuos por año. Se identifica en personas de todas las edades con una incidencia equivalente en ambos sexos, una tendencia a manifestarse clínicamente durante situaciones de tensión metabólica o traumatismos. Como manifestaciones clínicas principales que tenemos, languidez, debilidad general, actividad hipocinética del corazón, irritabilidad gástrica y un cambio peculiar en la coloración de la piel. ¿Sí? Estas son las manifestaciones clínicas principales y es lo que debería, en este caso, hacernos sospechar de la enfermedad. Sobre todo ese cambio de coloración, más su languidez, debilidad, ¿verdad? Que es característico en la enfermedad de Addison. De repente, si un paciente acude solo por languidez, debilidad, capaz y sea dificilísimo el diagnóstico, porque lo que menos vamos a pensar es enfermedad rara, ¿verdad? Lo primero que pensamos de repente, pero ¿por qué el paciente está débil? ¿Por qué refiere languidez, verdad? O puede ser que esté anémico, o de repente alguna otra enfermedad, pues lo que menos vamos a sospechar, pensar en el primer instante es Addison, ¿verdad? Ya es diferente cuando de repente ya presenta un cambio peculiar de coloración, ya hay una hiperpigmentación, que sí es característico en los pacientes con enfermedad de Addison, que vamos a ver después imagen. La etiología y patogenia se debe a la destrucción progresiva de las suprarrenales. Lastimosamente, ambas suprarrenales se van a ir destruyendo. La causa más frecuente es la atrofia suprarrenal idiopática. Y al decir idiopática, ¿qué significa? Sem causa Genética? ¿Perdón? Sem causa definida. Muy bien, de una causa indefinida. Asimismo, no sabemos con exactitud la causa, por lo cual se dice y se cataloga, ¿verdad? Que probablemente es mecanismo autoinmune. Y es bien así, porque nosotros, ustedes van a escuchar, ¿verdad? Cuando nosotros decimos idiopático, automáticamente ya decimos que es autoinmune, ¿sí? La mitad de los pacientes tienen anticuerpos circulantes contra las suprarrenales. La destrucción autoinmunitaria de la glándula probablemente es secundaria a linfocitos T citotóxicos, ¿sí? Ya es una hipótesis que se planteó, ¿verdad? Y que permanece en la literatura, ¿verdad? Según estudios encontrados basados en evidencia. Porque como dijimos, la etiología en sí, ¿verdad? No sabemos, la causa es desconocida, es idiopática, es autoinmune, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Dijimos, la destrucción progresiva de las suprarrenales. O sea que estas suprarrenales se van a ir destruyendo, ¿verdad? Por sí sola, ya por los inmunocomplejos anticuerpos circulantes, y va a llegar a una destrucción, una pérdida total de esto, lastimosamente. ¿Quién recuerda cuál es la hormona que produce la glándula suprarrenal? Menina. Diurética, ADH, ¿Otros? Adrenalina, noradrenalina. No entendí, Mateus. Adrenalina y noradrenalina. ¿Otros? Cortisol, Cortisol, uno que es el principal problema en Addison. Después, vamos a enfocar en aldosterona. cortisol. Aldosterona. Alguien mencionó recién allí otro. Aldosterona. También, ¿verdad? Hormona de carácter sexual que vamos a ir viendo, los andrógenos también hace parte, ¿verdad? Allí mencionó alguien aldosterona, creo que, ¿verdad? Que entra dentro de andrógenos y falta uno, porque 3 son específicos de enfermedad de Addison. Ya me dijeron ya andrógenos, cortisol y falta uno. Os esteroides. ¿Esteroides me dijiste? Sim. Mineralocorticoides, ¿sí? Entonces, glucocorticoides, mineralocorticoides
y andrógenos que vamos a ir viendo, ¿verdad? Dentro de la enfermedad de Addison. Son 3 específicamente. Síndrome de hipofunción suprarrenal, originada por la deficiencia parcial o total de secreción de hormonas córticos suprarrenales, fundamentalmente glucocorticoides y mineralocorticoides. En este caso, cortisol y la aldosterona, ¿sí? Y acá está justamente. Dentro de la fisiopatología en la enfermedad de Addison, ya dijimos que es una... ¿Sí? Eu não entendi naquela parte que fala que é autoimune, mas eu não entendi o que quer dizer quando é secundário às células T citotóxicas. O que significa dizer que é secundário às células T citotóxicas? ¿Qué significa esto? Que la destrucción en sí de las suprarrenales probablemente es a los linfocitos T citotóxicos, ¿sí? O sea que nosotros cuando hablamos de un proceso proinflamatorio, mediadores solubles, todo lo que se activa, más todavía en enfermedades autoinmunes, estamos mencionando, ¿verdad? Todo lo que son los anticuerpos, antígenos, ¿sí? Inmunocomplejos circulantes, actúan los linfocitos T, B, ¿sí? Los antígenos leucocitarios humanos, ¿verdad? Dentro de enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Todo ello. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Ya estamos mencionando lo que ocurre dentro de Addison en sí, las dos glándulas suprarrenales van a destruirse. Es progresiva esta destrucción, o sea que de a poco va a ir destruyéndose, ¿verdad? Va a progresar, no de repente que va a frenar y va a parar esto, o que se va a regenerar algo así, no, va a ir progresando lastimosamente hasta que eso desaparezca. Probablemente para cuando eso el paciente ya se va a morir porque es una enfermedad lastimosamente, si no reconocemos a tiempo, es fatal, que vamos a ir viendo, ¿sí? ¿Y a qué se debe o por qué hay la destrucción de estas suprarrenales? Justamente gracias a los inmunocomplejos activados, anticuerpos circulantes y que están asociados con los linfocitos T citotóxicos. Eso nada más es lo que dice. No sé si me expliqué. Entendi, gracias. De nada. Bueno, mencionando los 3 que dijimos, sí, dentro de la fisiopatología hay déficit. Todito déficit significa que no hay una secreción o de repente muy poco, ¿verdad? Es lo que produce. Estamos mencionando entonces glucocorticoides, mineralocorticoides y los andrógenos. ¿Qué es lo que hace el glucocorticoide en este caso? Si hay déficit de esto, una insuficiencia, es responsable de la hiperpigmentación de la piel y mucosas, ¿sí? En el 90% de los casos, hipoglicemia y poco tolerancia al estrés. Eso es lo que hace el glucocorticoides, la deficiencia de esto. Déficit de mineralocorticoides. Aumenta, en este caso, las pérdidas urinarias de sodio y cloruro y agua, a la par de una disminución de excreción de potasio. ¿Qué significa esto? Estamos diciendo que la deficiencia de mineralocorticoides va a aumentar pérdida de sodio. El paciente va a perder más sodio por la orina. ¿Qué significa esto? ¿Qué va a tener o va a presentar el paciente entonces si tiene más pérdida de sodio? ¿Cómo se llama cuando perdemos mucho sodio? Desidratação? De hecho, va a estar, eso es una de tus manifestaciones principales. Tu paciente va a estar súper deshidratado. Pero es lo que yo pregunto, es ¿cómo se llama ese disturbio hidroelectrolítico? Hiponatremia? Muy bien, hiponatremia. Nuestro paciente va a tener hiponatremia. Estamos mencionando que a consecuencia del déficit de mineralocorticoides va a disminuir la excreción de potasio, o sea que el paciente va a eliminar menos potasio, va a haber más exceso de potasio en los riñones, en la sangre de los riñones, ¿sí? ¿Qué significa entonces que el paciente va a tener? Me dijeron hiponatremia 1 porque tiene más pérdida Hipercalemia? hipercalemia o hiperpotasemia. Justamente eso es lo que ocurre en los pacientes con Addison. Cuando nosotros hablamos de un disturbio hidroelectrolítico, son pacientes complejos, graves, ¿verdad? Corrección de esto a veces no es fácil. Corregimos cuando hay un disturbio hidroelectrolítico, el paciente no mejora, no sale de ese cuadro. Corrección estricta y control estricto de estos pacientes, independiente, ¿verdad? En donde haya disturbio hidroelectrolítico. Independiente a la causa o en este caso lo que sea el diagnóstico, ¿sí? Entonces estamos diciendo que el déficit de mineralocorticoide va a hacer que el paciente tenga una hiponatremia e hiperpotasemia o hipercalcemia, ¿sí? Perdón, calemia, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo esto. Sí tengo. Vamos a ir viendo entonces esto, ¿sí?
Déficit de andrógenos. Dijimos que es una hormona de carácter sexual. En este caso es responsable de la disminución del vello axilar y púbico. Es común la oligomenorrea, inhibición del libido, específicamente en las mujeres, ¿sí? Acá estamos mencionando todos los estrógenos, testosterona, aldosterona, ¿sí? Por eso relacionamos con mujeres y hombres. 3 déficits entonces estamos especificando en Addison: glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos. Al mencionar que es una insuficiencia suprarrenal, ¿verdad? Sabemos que idiopática, secundaria, estamos diciendo que hay déficit de esto, produce menos de lo que debería producir o de repente no produce luego. Son pacientes graves. Como recién estuvimos mencionando, era dado que los mineralocorticoides estimulan la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Esto es lo que hace normalmente fisiológicamente el mineralocorticoides. Ya la deficiencia de esto aumenta la excreción de sodio llevando a una hiponatremia y disminuye la de potasio llevando a una hiperpotasemia. En consecuencia, el paciente presenta hiponatremia e hipopotasemia, que es lo que ya estuvimos diciendo. Pérdida de sal y agua por orina causa deshidratación grave. La compañera recién comentó y justamente una de las manifestaciones del paciente. Hay hipertonicidad del plasma. Acidosis, ¿sí? ¿Qué tipo de acidosis les parece que va a tener el paciente? Metabólica. Muy bien, la Metabólica. metabólica, ¿sí? El bicarbonato justamente va a bajar también, disminuir todo. Va a haber hipovolemia, estamos hablando que hay una deshidratación grave, por ende va a haber una hipovolemia. El paciente va a requerir, necesitar de flujo, ¿sí? Hay hipotensión. Si nosotros decimos que hay una hipovolemia por deshidratación, esta hipovolemia va a llevar a caída del gasto cardíaco, que es lo que va a hacer que el paciente presente hipotensión arterial, que va a persistir. Y por último, colapso circulatorio. Por eso les dije, estamos hablando de un paciente grave. No sabemos reconocer de repente, el paciente se nos va a morir. ¿Por qué? Porque probablemente ese paciente esté con un déficit así, pero allá abajo de cortisol, ¿verdad? Que necesita justamente, ¿verdad? Y debemos aplicar. Nosotros aplicamos, automáticamente el paciente tendría que mejorar endovenoso, o sea, hace que vamos a ir bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Se está entendiendo? Sí, doctora. Bueno. La deficiencia de glucocorticoides contribuye al desarrollo de la hipotensión arterial. Ya dijimos que va a una hipotensión a consecuencia de una deshidratación grave que lleva a una hipovolemia, y esto hace que haya reducción, caída del gasto cardíaco, por ende va a aparecer hipotensión arterial. Aumenta en forma significativa la sensibilidad a la insulina, además de generar trastornos en el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas. ¿Por qué justamente va a haber este trastorno? Porque estamos hablando también del déficit de glucocorticoides. Glucocorticoides lo que hace es justamente actúa sobre el metabolismo carbohidrato. La debilidad miocárdica y deshidratación reduce el gasto cardíaco y el paciente presenta una insuficiencia circulatoria, ¿sí? Y ya esto, a consecuencia de esto, lo que el paciente justamente presenta, ¿verdad? La hipotensión, que va a persistir en estos pacientes. La clínica en estos pacientes con Addison presenta de forma insidiosa. Diagnosticamos en el contexto de una enfermedad interrecurrente. Existe lo que se denomina crisis addisoniana, que es una emergencia. Y aquí va lo que yo recién le comenté, ¿verdad? Si por ahí nosotros no sabemos identificar, capaz y cueste mucho más todavía al inicio, ¿verdad? El paciente está debutando, una crisis addisoniana. El paciente está necesitando cortisol. Si nosotros estamos mencionando corticoides, cortisol, todo, lo primero que nosotros hacemos es corticoides, en bolo, endovenoso, ¿sí? Con eso nuestro paciente tendría que mejorar, ¿verdad? Pero si nosotros no sabemos identificar, el paciente justamente se va a morir. Es una emergencia. ¿Qué es lo que presenta nuestro paciente? Hipotensión, náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal, llevando a un shock hipovolémico. Nosotros dimos shock cardiogénico en cardio, ¿verdad? Yo les había comentado cuando eso a ustedes, que todas las manifestaciones clínicas en shock es igual, ¿verdad? No porque de repente hipovolémico, distributivo, cardiogénico que cambia, no, todo es igual. En este caso, el paciente que tiene hipotensión, diaforesis, sudoración, ¿verdad? Tiene el paciente oliguria, ¿sí? Taquicardia, entonces todos son signos de shock, ¿verdad? Independiente a qué tipo de shock. En este caso estamos hablando de la crisis addisoniana, justamente de shock hipovolémico.
Dijimos que hay disturbio hidroelectrolítico. Por tal motivo, el paciente presenta náuseas, vómitos, diarreas. Déficit de glucocorticoides, fatiga, debilidad muscular, pérdida de peso y mialgias. Déficit mineralocorticoide, hipotensión, náuseas y dolor abdominal. Déficit de andrógenos, pérdida de vello pubiano y axilar y disminución de la libido en mujeres. Cuadro clínico. Hay astenia o debilidad, que es las principales manifestaciones clínicas en la enfermedad. Pérdida de vello, pérdida de peso o adelgazamiento, alteraciones de la función gastrointestinal, hipotensión, que es lo que va a persistir, dijimos. El paciente que yo recibí hace 10 días atrás, no sé si le llega a comentar a usted, es un lactante menor, 43 días de vida, completamente desnutrido, desnutridazo luego. Con 43 días de vida pesaba 2 kilos 30 gramos, según la mamá había nacido con 2 kilos 560 gramos. El bebé nunca aumentó de peso, bajó, como les dije, un bebé así completamente súper desnutrido, ¿verdad? Todo lo que era así, las costillitas, ¿verdad? En el tórax era visible, horrible el bebé. Y tenía la hiperpigmentación característica en la enfermedad, ¿verdad? Que después le vamos a una imagen. La mamá es completamente blanca. El bebé así impresionaba una fase de coloración, por decirte, pero todo el cuerpo abarcaba terrosa, ¿sí? Más oscura, ¿verdad? Y lo primero ya después, bueno, el bebé ya llegó muerto lastimosamente, todo eso. Ahí me fui preguntándole y ella me dijo, mi bebé tiene Addison, o sea que ya le habían diagnosticado en Dorados. El bebé nació en Brasil, pero vive acá, entonces el hospital era más cerca y llegó acá con nosotros, pero ya llegó muerto. Ahí yo le dije a ella, a la mamá, pero ¿quién? ¿Tenés otros hijos varones? Sí tengo. ¿Cuánto? Este es el tercero. 2 ya se me murió por Addison. O sea que actualmente le queda un nene de 4 años vivo que también es Addison. Y ahí yo le pregunté a la mamá, ¿y quién es el portador, la portadora? Le pregunté si, porque tiene 7 hijos. Si sus 7 hijos son del mismo papá. Me dijo que sí. ¿Cómo ella supo? Ahora estamos en 2020. Ella me dijo que en el 2017 recién le diagnosticaron a ella, a la mamá. La mamá es la portadora y los que adquieren son los hijos varones. Ella tiene 7 hijos, 4 nenas y 3 varones. Y sus 3 varones tuvieron Addison. Era uno el único que sigue vivo y 2 bebés ya fallecieron Addison y más otras complicaciones. Bueno, la mamá me dijo cómo descubrió, ¿verdad? Que su primer bebé, o sea, que su hijo de 4 años, su primer Addison, ¿verdad? Se enfermó, tengo entendido que estaba súper mal grave, entró en terapia, eran Dorados, y ya al parecer en la terapia así presentó una hiperpigmentación, o sea, un cambio de coloración así brusca. Creo que en 48 horas así él se quedó negro. Eso le sorprendieron a los médicos y seguro que hubo algún otro parámetro también que iba con el cuadro, ¿verdad? Y le hicieron su dosaje, todo eso, y encontraron que el pacientito, ¿verdad? Tiene en este caso, él sigue vivo, ¿verdad? Enfermedad de Addison. Y de allí en más le hizo a la mamá y al papá para saber quién es el portador de la enfermedad. Eso es lo que me comentó la mamá. Y salió que ella era la portadora. ¿Verdad? Este bebé, por ejemplo, justamente tenía pérdida de peso, o sea que completamente desnutrido. La hiperpigmentación en piel, eso es lo que se constataba, ¿verdad? Y se encontró al instante. Bueno, vamos a continuar y le voy a ir comentando más sobre eso. Signos y síntomas clínicos, como recién ya mencionamos, ¿verdad? La astenia es el principal síntoma. La hiperpigmentación puede faltar o ser muy llamativa. Signo precoz es la persistencia del bronceado cutáneo. Frecuente, la hipotensión arterial. Sí o sí va a llegar a una hipotensión arterial, ¿verdad? Ya sea adultos o niños. ¿Por qué? Porque dijimos que hay una deshidratación grave, que esto lleva a una hipovolemia, ¿verdad? Y con más razón entonces va a haber caída del gasto cardíaco que va a hacer una hipotensión, ¿verdad? El paciente. Las manifestaciones gastrointestinales son la primera manifestación, entonces no olvidar, en Addison, astenia, principal síntomas. Y la manifestación gastrointestinal es la primera manifestación. El paciente puede tener náuseas, vómitos, diarrea, o de repente solo vómito o solo diarrea, ¿verdad? Hirviendo. Acá al costado en este cuadro lo que vemos son signos y síntomas, ¿verdad? Con porcentaje, de acuerdo a lo que va presentando en los pacientes. Debilidad, 99% de los pacientes tienen. Pigmentación cutánea, 98%. Pérdida de peso, 97%. Anorexia, náuseas y vómitos, 90%. Hipotensión menor a 110-70 milímetros de mercurio, 87%.
Pigmentación de mucosas, 82%. Dolor abdominal, 34%. Apetencia por la sal, 22%. ¿Qué significa apetencia por la sal? ¿Alguien que entienda? Vontade de comer sal? Muy bien, las ganas de comer sal. El paciente es así, viciado, por decirlo, por la sal, ¿sí? Es una de las manifestaciones, ¿verdad? Pacientes con Addison también. Diarrea en el 20% de los casos, estreñimiento 19%, síncope 16% y vitíligo 9%. Es el que es más bajito, pero igual pueden presentar los pacientes en este caso. Acá justamente vemos la hiperpigmentación, ¿sí? Cambia de color, pacientes, por decirlo así, pasa a una coloración más negruzca, ¿verdad? Se ve estos moteados que uno va observando, ¿sí? Es característica la hiperpigmentación de piel y mucosas. La corticotropina, ¿verdad? La ACTH, al no ser captada por la glándula suprarrenal, se divide en CLIP, que significa corticotropin líquido intermediaria, y la MSH, que significa hormona estimulante de melanocitos. Esta última, mediante la acción estimulante de los melanocitos, es lo que produce el característico bronceado permanente. Y acá vemos justamente la hiperpigmentación en la mucosa, ¿sí? Adquieren esta coloración, ¿verdad? Parece, como les dije, más moreno el paciente, coloración negruzca, ¿sí? Que persiste en ellos, ¿verdad? Vitíligo, y acá vemos también, ¿verdad? Justamente como este paciente. Acá en esta imagen, si ustedes observan, ¿verdad? A partir de la rodilla es una coloración más oscura. Y en el medio intermedio, ¿verdad? Es más blanco. Ya esto que vemos hacia la rodilla para cima, infracondilea, que va aumentando, ¿verdad? Es justamente lo que nosotros denominamos la hiperpigmentación de la piel, ¿sí? Crisis addisoniana es una urgencia, una emergencia, paciente grave. La insuficiencia suprarrenal aguda versus crisis suprarrenal. Emergencia médica caracterizada por fallo súbito y global de la corteza suprarrenal, intensificación rápida y fulminante de una insuficiencia suprarrenal crónica. El cuadro es grave y potencialmente mortal, sí. No hacemos un diagnóstico y tratamiento adecuado y precoz, ¿verdad? Va y progresando de repente, si el paciente famoso paraguayito siempre acude a última hora. Pero el paraguayito acá, no es que hoy amanecí con fiebre, no, hombre, la media consulta, jamás. ¿Verdad? Ellos esperan 5 días, una semana, 3 días y eso para acudir a la consulta. Yo el sábado de noche, madrugada, a la 1 de la mañana recibí una paciente grave, politraumatismo, una nena de 14 años, encima de la cual amanecimos. Y en medio de esos dos me llegó 2 bebés con diarrea. O sea, tipo, pero me estresé, gente. Son mamás irresponsables, ¿verdad? A una de ellas muchas cosas les dije. Y le dije, no le voy a atender porque yo no le voy a dejar a mi paciente grave, le dije. ¿Cuál fue su motivo de consulta? Diarrea. ¿Desde cuándo está así? Hace 3 días. ¿Saben? Cuando tipo tu cabeza está encima de tu paciente grave y te llega algo así. Eso es para, no sé, explotar. Los 2 bebés la misma cosa. Uno tenía 3 días de diarrea, el otro tenía 5 días de diarrea y vómitos. Imagínense, padres irresponsables. Los bebés estaban súper activos, todo bien, ¿verdad? Por eso, pero de hecho, si era un bebé súper deshidratado, chocado, era meterle, ¿verdad? Al lado del otro paciente grave. Porque es paciente grave también, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean, el paraguayito, ya sea adultos, nunca acude inmediatamente. Y cuando hablamos de niños, padres irresponsables, ¿verdad? Yo siempre le digo a los padres, esto es falta el deber de cuidado, yo te puedo denunciar, ¿verdad? Es muy difícil a veces nuestro trabajo a consecuencia de eso. Y le dije, después se muere la criatura, se muere el niño, y ¿quién es el culpable? Como siempre son los médicos, re mal se habla de nosotros, ¿verdad? Y son ellos los que tienen la culpa en no llevarle inmediatamente. Por eso les digo, el paraguayito ya llega cuando en una fase tardía para cualquier diagnóstico. El diagnóstico clínico era por la sintomatología, posibles causas de repente, ¿verdad? Lo que lleva a una insuficiencia suprarrenal aguda, ¿verdad? Versus una crisis. Lo que es más frecuente es la supresión brusca de un tratamiento corticoide prolongado. En este caso, nuestro paciente va a tomar obviamente corticoides, sí, que es lo que necesita. Sabemos que no es bueno tomar, más todavía dosis máxima y todo eso, excepto en los pacientes autoinmunes. No hay caso. Para ellos corticoides es su medicamento
Por ende, ya no va a abandonar ese tratamiento. Paciente que es autoinmune, abandona el tratamiento corticoide, va a empezar a descompensar. Se va a complicar mal, feo. De repente, si el paciente, en este caso, tolera, mejora, no hizo más manifestaciones clínicas, lo que se hace es reducción de forma gradual. Tampoco se suspende de un día a otro. De repente, hoy llega un paciente súper asmático, conocido asmático, con mucha sibilancia, todo eso, se le nebulizó, se le hizo su rescate, mejoró, pero sigue sibilante, ¿sí? Sabemos que con su aerosol nomás no va a mejorar en 24 horas, entonces le agregamos corticoides, por lo menos 72 horas ir controlando. Pero yo no le puedo decir, vas a tomar uno por día por 3 días y vas a suspender. Que hoy empiece dosis máxima, al día siguiente la mitad de las dosis y al otro día tratar de reducir más, si es que nuestro paciente responde al tratamiento, ¿sí? Es una supresión gradual, como les dije, ¿verdad? No brusca, como menciono. La insuficiencia suprarrenal crónica, situación de estrés concomitante previa, ya sea una infección, cirugía, traumatismo, sin adecuado tratamiento sustitutivo esteroide, ¿verdad? Eso es lastimosamente lo que ocurre, porque de repente un paciente, como dijimos, autoinmune, ¿verdad? Con un Addison, por decirlo, que toma corticoides todos los días, ¿verdad? Y de repente, bueno, suspendió todos sus medicamentos porque él sabe que se va a operar, ¿verdad? Oigan, en quirófano no voy a nomás tomar de repente que no me pase cualquier cosa, o el doctor no me quiera operar por eso, ¿verdad? Me dijo para no tomar agua, y el paciente evita tomar estos medicamentos, ¿verdad? Y es allí de repente donde justamente puede descompensar el paciente, ¿verdad? Siempre todo paciente que toma el medicamento en forma crónica debe informar qué medicamento toma, cada cuántas horas toma y la presentación del medicamento, sí o sí. También está con respecto al, ¿verdad?, que podría deberse a los anticoagulantes, traumatismo abdominal, trombosis, venas adrenales, ¿verdad?, con respecto a la hemorragia, todo eso que podría desencadenar, en este caso, la enfermedad de Addison. La crisis suprarrenal se caracteriza por 4. En este caso, la astenia, que dijimos que es debilidad profunda, el dolor intenso en el abdomen, región dorsal o ambos. Este dolor en abdomen podría confundir a los cirujanos con un cuadro quirúrgico, ¿sí? Confunde. Colapso vascular periférico y falla renal con azoemia. ¿Qué significa esto? Que hay exceso de nitrógeno en la sangre. Eso es lo que significa azoemia, ¿sí? Entonces, no olvidar la crisis suprarrenal. Astenia, dolor intenso en abdomen, región dorsal o ambos, colapso vascular periférico y la falla renal con azoemia en estos pacientes. ¿Qué estos pacientes? La temperatura corporal en sí puede ser baja, aunque en ocasiones pacientes desarrollan fiebre elevada si es que la crisis es desencadenada por una infección. Entonces, lo normal es que ellos mantengan más una temperatura por debajo de los 37 grados, entre 36 o incluso menos, ¿verdad? Si es que hay fiebre, es donde empiezan a aumentar la temperatura. Y si hay fiebre, el paciente presenta fiebre, justamente es por algún proceso infeccioso. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No, profe. No, profe. ¿Se está entendiendo? Sí. Con respecto a ese bebé que llegó en la urgencia, yo tenía muchas hipótesis, causa de muerte. En realidad, sí, obviamente sin autopsia no podemos llegar a un diagnóstico así exacto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mamá me comentó antecedentes. La mamá me dijo, ¿verdad? Después ahí de todo, ya que ya le dije que no había nada que hacer, ya llegó muerto, no sabíamos exactamente cuántos minutos antes ya estaba muerto, ¿verdad? Porque tengo entendido que ya tardó para llegar al hospital. No vive lejos, barrio Guaraní, cerca del hospital, pero no tenía cómo irse hasta el hospital. Entonces, tipo, ella salió en la calle y el primer auto que pasó, agarró, le atajó y le llevó al hospital. Eso es lo que comentó. Pero ella dijo luego, esperé porque nadie no tenía para traerme, ¿verdad? O sea que deduje más o menos que cuando me llamaron, ¿verdad? Pues ya no llegó en la urgencia a pediatría, ya entró allá en adulto nomás, porque ya justamente el bebé estaba muerto, ¿verdad? Todo eso. La mamá desesperada le metió allí. Me llamaron, me fui. Y aparentemente, así según mi cálculo, el bebé ya tenía entre 15 a 30 minutos post-mortem, ¿verdad? Ya estaba muerto más o menos ese tiempo estipulado. ¿Qué la mamá me refirió? Me dijo, esta madrugada él vomitó mucho, amarillo y me dijo. Eso es lo que me hace, me dijo, amarillo y
Ahí yo le miré hacia ella y le dije, ¿y vos no le trajiste a consultar? No, doctora, yo no vine. ¿Y por qué? Le dije, tu bebé, mamá, es súper desnutrido, en cualquier momento se te iba a morir, más todavía si vos me estás diciendo que tiene Addison, le dije. Sos muy irresponsable, le dije, por tu culpa, tu bebé falleció, le dije. Y ahí yo ya iba a venir luego y no sé, por estúpida no le traje. Obviamente que se sintió culpable, ¿verdad? ¿Qué me refirió otro punto como antecedente? Me dijo que ya hacía una semana el bebé empezó a presentar fiebre. Consultaste y no. ¿Y qué le daba paracetamol? ¿Verdad? ¿Y cuántos días tuvo de fiebre? ¿Verdad? Y 2 días nomás, por eso no le traje. Tipo empezó el sábado retrasado, tuvo sábado, domingo y lunes a la mañana ya no presentó por eso, ¿verdad? Pero la fiebre es un mecanismo de defensa y está indicando que algo pasa. Tampoco le llevó a consultar. Otra cosa que me dijo, que fue lo primero que yo así tenía en mente, ¿verdad? Del por qué probablemente murió el bebé. Ella me dijo que el bebé no toma luego pecho materno, ¿verdad? Solo toma leche maternizada, que le preparó, tomaba 30 cc, le puso en su biberón y tomó. Y en ese momento lo que ella así más o menos así, no decía algo muy fidedigno que digamos, ¿verdad? Era poco creíble, porque yo le dije, ¿y tomó tu bebé? Sí, tomó todo, doctora. Pero él en ese momento se movía, lloraba, estaba activo todavía, le dije, ¿verdad? Porque yo ya no le creí tanto. Me dijo que supuestamente que sí. Bueno, ¿y qué pasó después? ¿Le hiciste eructar? Sí, le hice eructar. Él se durmió, ¿verdad? Le puso en la cama a su bebé y yo me acosté y me quedé dormida con él. Y a los 30, 40 minutos, según ella, se despierta, le mira a su bebé y ve que ya no respira, que le mueve todo mal y no reacciona, ¿verdad? En ese momento. Entonces, mi hipótesis, como le dije, fueron varias. Como antecedente ya tuvo fiebre, después náusea, todo eso, vómitos, ¿verdad? Probablemente una sepsis neonatal tardía. También que dije, broncoaspiro, ¿verdad? En la forma que ella refiere que estaba activo, supuestamente que tomó su leche. Posterior a eso se durmió, no sabemos, ¿verdad? Eso también yo dije que broncoaspiro y más que tiene una patología de base. Otro parámetro también no sabemos cómo estaba el dosaje de ese cortisol, de repente si estaba muy bajo o nada, en algún momento justamente iba a hacer una emergencia addisoniana, la mamá no se iba a dar cuenta, no se dio qué distinto se durmió, ¿verdad? Y eso hizo que se muera. O sea que fueron varias mis hipótesis, ¿verdad? Como probable causa de muerte. De hecho, en la hoja de defunción, que es una hoja que completamos cuando tenemos óbito, ¿verdad? Que es horrible completar y nadie quiere tener óbito en la guardia, allí yo puse justamente todas estas probables causas de muerte. Yo puse, mi primera opción fue sepsis neonatal tardía, abajo puse mi enfermedad de Addison, abajo puse broncoaspiración, ¿verdad? Fueron varios. Y mi desnutrición severa, ¿verdad? Que ha sido un punto, ¿verdad? En salud pública, ¿verdad? Que ya no se permite hoy en día. Nosotros, por ejemplo, recibimos un niño con desnutrición, nosotros tenemos la obligación de demandarle a esos padres. ¿Por qué? Porque falta el deber del cuidado al niño. Y hoy en día la desnutrición severa está prohibido, ¿verdad? Todo lo que sea desnutrición, moderada, severa, leve, moderada, severa es. ¿Por qué? Porque cuando son desnutridos significa que la defensa en sí también es menor y cualquier cosita que le pase, verá, más rápido se complica. Este bebé estaba de hecho súper deshidratado, era la mucosa súper seca. Lo primero que cuando yo llegué en la urgencia miré fue sus pupilas y ya estaban completamente midriáticas a reactivas, ¿verdad? Completamente dilatadas las pupilas, no reactivas a la luz. Con eso ya dije, lo de probablemente hace ratito ya falleció. Y obviamente que ya no le, como vi esa pupila completamente dilatada, a reactiva a la luz, ya ni intenté reanimarla. En urgencia adulto ni siquiera tenía tubo neonatal, era para lactantes, nada. Entonces ahí yo dije a la mamá, mira, porque la mamá me gritaba, ¿verdad? Me pedía, por favor, que le reanime a su bebé, ¿verdad? De hecho, allá en el alma me dolió eso, le dije, mira, lastimosamente, mamá, ya no hay nada que hacer, probablemente tu bebé hace rato ya falleció y vos no te diste cuenta. Porque no fue ahora en el camino. Y ella me dijo, no, doctora, yo me desperté y ya la encontré así. ¿Verdad? Y más o menos a mí me llamaron a las 9:17 de la mañana, era del sábado pasado. Este sábado fue 8 días. Y la mamá llegó 9:15. Era en eso que llegó, ya me llamaron y yo estaba justamente con otro paciente, era volando me fui. Era de una punta a la otra punta del hospital. Ese lapso más o menos me llevó 2 minutitos. Y cuando yo llegué allí, ella me dijo que ya llegó así su bebé y que, como les dije, más o menos hacía supuestamente entre 15 a 20 minutos ella llegó al hospital. O sea que ese lapso tardó para venir al hospital.
Entonces no sabíamos pues, en qué circunstancia o más o menos el minuto o tiempo antes en que falleció el bebé. Le expliqué todo eso, entendió. En eso me dice que es su segundo bebé que muere por Addison, que el año pasado falleció un bebé de 2 meses por Addison y dengue, me dijo, en Dorados. Y ahora justamente, ¿verdad? Como les dije, hipótesis como probable causa de muerte, varios. No sé exactamente cuál sería el diagnóstico, ¿verdad? Me orienté más hacia broncoaspiración, ¿verdad? Pero también, como les dije, un pacientito súper desnutrido, probablemente séptico, fiebre, vómitos, ¿verdad? Todo eso, justamente, que indica dentro de las manifestaciones de la enfermedad de Addison. El bebé era muy feíto, las características de hiperpigmentación, así que tenía, primera vez yo he visto en vida real, yo recuerdo, así que leí, pero primera vez he visto en un lactante, como les dije. Diagnóstico, dijimos que hay una hiponatremia, hiperpotasemia, entonces sí o sí debemos pedirle al paciente electrolitos, que es lo que nos ayuda también a hacer nuestro diagnóstico, a sospechar en este caso. Dosaje de cortisol, sí o sí. Concentración sérica de ACTH, la hormona corticotropina. En ocasiones, prueba de estimulación con ACTH. Tratar de hacer sí o sí. Esto tiene su preparación en los pacientes. No es que de repente, bueno, necesitamos urgente esta prueba de estimulación de ACTH, mañana te voy a hacer. No. El paciente por lo menos 24 a 48 horas antes de la prueba de estimulación ya no puede consumir sal, nada de sodio, ¿sí? Y antes del examen en sí de la prueba de estimulación debe tener 12 horas de ayuno. Allí recién, porque si no puede dar un falso negativo, un falso positivo. Lo ideal es ver cuánto produce de cortisol, ¿verdad?, el paciente. Si el paciente está recibiendo tratamiento con corticoides, se debería suspender de forma gradual y en 2 semanas posterior a la suspensión se hace la prueba de estimulación ACTH, ¿verdad? Por eso les digo, es una preparación así estricta en estos pacientes que se van a hacer esa prueba. Signos y síntomas clínicos sugieren una insuficiencia suprarrenal. En ocasiones el diagnóstico se considera al observar las alteraciones características en las concentraciones séricas de electrolitos. En este caso la hiponatremia, estamos hablando de un valor menor a 135 mil equivalentes litro. La hiperpotasemia, mencionamos un valor mayor a 5.000 equivalentes litros, ¿sí? La concentración de bicarbonato, que está disminuida. Por eso dijimos que el paciente hace acidosis metabólica. De hecho, eso también sí o sí pedimos, ¿verdad? Gasometría arterial, donde buscamos si tiene o no una acidosis metabólica. En este menciona el bicarbonato justamente de 15 a 20 mil equivalentes litros. Ustedes van a ver también dentro del laboratorio, entre uno y otro, que el valor de referencia cambia. No todos los laboratorios traen el mismo valor. Nuestro laboratorio del hospital, con respecto a electrolitos, nosotros consideramos normal el potasio hasta 5.5. Sí, es el valor de referencia en nuestro laboratorio, que está dentro del hospital, el laboratorio que hace, ¿verdad?, el hospital. Ya los valores de afuera, dependiendo del laboratorio, hay algunos que informan hasta 5 normal, ¿verdad? Yo no sé por qué hay una diferencia entre uno y otro del laboratorio, ¿verdad? Creo que es en la forma que ellos realizan y las unidades de medida también que usan uno y otro, ¿verdad? O sea que es diferente. Por eso siempre tenemos que mirar el valor de referencia, ¿verdad? Yo, por ejemplo, con el laboratorio del hospital, y yo veo que tiene 5.5, en este caso de potasio, ¿verdad?, y decir justamente que mi paciente ya tiene hiperpotasemia. ¿Por qué? Porque mi valor de referencia normal es hasta 5.5, ¿sí? Varía de un laboratorio a otro. El diagnóstico diferencial, como la debilidad y fatiga, son frecuentes. El diagnóstico precoz de insuficiencia suprarrenal puede ser difícil. Y es bien así, ¿verdad? Si un paciente viene a consultar por debilidad y fatiga, cansancio fácil, decremento del estado general, lo primero que de repente uno sospecha más todavía si es paciente joven, ¿verdad?, sin patologías de base, a no ser, no sé, ¿será que no estás anémico, anémica? De repente le decimos, ¿verdad?, al paciente, comparamos la palma de su mano con la nuestra, le miramos la conjuntiva y cosas así. Le pedimos laboratorio, ¿por qué? Para ver esa hemoglobina. Lo que menos vamos a pensar es Addison, ¿verdad? Todas las enfermedades raras dejamos para último. Ahora bien, la coincidencia de molestias gastrointestinales leve, que dijimos náuseas, vómitos, diarrea,
pérdida de peso, anorexia, sospecha de una hiperpigmentación, obliga a realizar una prueba de estimulación de ACTH para descartar la insuficiencia suprarrenal, especialmente antes de dar esteroides, ¿sí? Sin iniciar corticoides, nosotros debemos hacer esa prueba de estimulación. Y si es que el paciente ya estaba tomando por algún motivo, como les dije, se suspende 2 semanas antes de forma gradual, sí o sí. Y tratamiento, chicos, en la enfermedad de Addison, pero dijimos que es el déficit de glucocorticoides, cortisol, en este caso aminoglucocorticoides y andrógenos. Si estamos ya hablando de enfermedad idiopática, autoinmune, ¿verdad? Y en este caso déficit de corticoides, lo que le aplicamos justamente es corticoides. En este caso tenemos la hidrocortisona o prednisona. La hidrocortisona es endovenoso, es lo que se hace en una crisis addisoniana. Llegó paciente, sabemos que es conocido portador de Addison, está chocado, hipotenso. Esta probablemente es una crisis addisoniana. Se le aplica en bolo hidrocortisona, ¿sí? Prednisona es vía oral, flu, hidrocortisona, aumento de la dosis durante enfermedades interrecurrentes. Justamente cuando el paciente presenta su crisis addisoniana o de repente las manifestaciones clínicas pasan a ser severas, vamos a ir aumentando esa dosis de corticoides, ¿sí? Y con esto terminamos. Cortito. ¿Preguntas, dudas, chicos? No. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, vamos a dar entonces ahora un pequeño coffee break. Levántense, sacúdense, voy a buscar agua y volvemos en 15 minutitos. Damos un repaso sobre esto y después damos un repaso para nuestro examen. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe, ok. Perfecto.
Bueno, ¿están allí, chicos? Sí, profe. Perfecto. ¿Qué es entonces lo que nosotros estuvimos diciendo, verdad? Como repaso con respecto a la enfermedad de Addison. Dijimos que es un problema, ¿dónde? En la glándula suprarrenal en este caso, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre en esa glándula? Hay un déficit de producción de la hormona. Entonces, es una deficiencia hormonal que está causada por esta glándula suprarrenal, ocasionando una hipofunción, ¿verdad? No funciona como debe ser, llevando a una insuficiencia córtico-suprarrenal primaria. Con respecto a la epidemiología, dijimos que puede presentarse a cualquier edad, ambos sexos por igual, ¿sí? Y a veces tiene una tendencia a manifestarse, dijimos, durante situaciones de tensión metabólica o de traumatismos. ¿Cuáles son esas manifestaciones clínicas principales que mencionamos? ¿Quién recuerda? Languidez, debilidad general, dijimos una actividad hipocinética del corazón, irritabilidad gástrica y la hiperpigmentación de la piel, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe hacernos sospechar de que sea una enfermedad de Addison? ¿Qué dijimos que ocurre con estas glándulas suprarrenales? Hay una destrucción progresiva de las suprarrenales. La causa más frecuente dijimos que es la atrofia suprarrenal idiopática, ¿verdad? Cuando nosotros mencionamos atrofia, ¿qué significa? Que se vaya achicando esa glándula suprarrenal, ¿verdad? Probablemente debido a algo, ¿verdad? Un mecanismo autoinmune. Dijimos que la mitad de estos pacientes tienen anticuerpos circulantes contra las suprarrenales, ¿verdad? Y que esta destrucción autoinmunitaria podría deberse a un linfocito T citotóxico. ¿Qué dijimos dentro de la fisiopatología? Mencionamos déficit de 3 hormonas, corticoides, en este caso glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos. Ay, se borró. Con respecto a glucocorticoides, ¿qué dijimos responsable de qué es? Hiperpigmentación, Muy bien, después. hipoglucemia, Muy bien. Y poco tolerancia al estrés. Entonces, la hiperpigmentación, ya sea en la piel o mucosas, la hipoglicemia, como dijo la compañera, y también tolera poco el estrés. Eso es glucocorticoides. Mineralocorticoides, ¿qué hace? Dijimos. hiponatremia y hiperpotasemia. Muy bien, hiponatremia, ¿verdad? Hay más pérdida de sodio por la orina, llevando a una hiponatremia, y hay hiperpotasemia. ¿Por qué? Porque hay una poca excreción de potasio, ¿verdad? Queda más, o sea que aumenta la cantidad de potasio, ¿verdad? En los riñones en vez de perder. Eso hace que haya una hiperpotasemia. ¿Y el déficit de andrógenos? Disminución del vello axilar y púbico, oligomenorrea y inhibición del libido. Muy bien, eso es responsable justamente, ¿verdad? Es la responsabilidad, en este caso, de los andrógenos. El déficit de esto es lo que lleva, como dice la compañera, ¿verdad? En que no haya vello, hay disminución, o de repente que no tenga el paciente pelos, ¿verdad? Ya sea axilar, púbico, haya oligomenorrea en las mujeres y la inhibición del líbido, pérdida del líbido. ¿Qué más dijimos que va a presentar el paciente? Que el paciente va a tener una deshidratación grave, que va a llevar a una hipovolemia, esto va a causar hipotensión arterial, dijimos que va a haber acidosis metabólica, que podría desencadenar un colapso circulatorio, ¿sí? Entonces no nos olvidemos de eso. Dijimos que existe la crisis addisoniana, que es una emergencia. Paciente llega con shock hipovolémico, ¿verdad? Hipovolemia no significa que sea sangrado no más. No, justamente este shock hipovolémico es a consecuencia de náuseas, vómitos, diarrea, ¿verdad? Falta de líquido en el organismo, va a ir perdiendo flujo. Dentro del cuadro clínico que dijimos, astenia debilidad, que es la principal, ahora mencionamos pérdida de vello, pérdida de peso, alteración de la función gastrointestinal, mencionamos hipotensión, ¿verdad? ¿Quién recuerda cuál es el síntoma principal en la enfermedad? Principal é a astenia, o primeiro que aparece é a alteração gastrointestinal. Muy bien, así mismo es.
Mencionamos otros varios, era la hiperpigmentación, dismonorexia, náuseas, vómitos, era la apetencia por la sal, dijimos síncope, ¿verdad? Pero así como dijo la compañera, la astenia es el síntoma principal y las primeras manifestaciones son manifestaciones gastrointestinales. ¿Qué más dijimos? Después mencionamos crisis suprarrenal que está caracterizada por 4. ¿Quién recuerda cuáles son? Astenia, dolor intenso no abdômen, colapso vascular periférico y falha renal con azoemia. Azoemia, muy bien, esos 4, así mismo, ¿verdad? Este dolor abdominal intenso que a veces confunde con un cuadro quirúrgico. Entonces no se olvide de la crisis suprarrenal, ¿sí? Dijimos que la temperatura puede estar baja, pero si hay en este caso un proceso infeccioso, aumenta, ¿verdad? El paciente hace fiebre. ¿Qué le vamos a pedir al paciente, ¿verdad? Para llegar al diagnóstico? Laboratorialmente mencionamos nosotros qué le vamos a pedir, que es súper importante. Qual é a pergunta, prof? ¿Perdón? La pregunta. ¿Cuál es el estudio que le vamos a pedir al paciente para llegar al diagnóstico? Mencionamos nosotros. Si nosotros Prova tenemos... do ACAT? ¿Perdón? A prova do ACTH. ACTH. Muy bien. Fala La aí. concentración sérica, prueba de estimulación de ACTH, 1. Después, para ver si hay o no una hiponatremia y una hiperpotasemia, ¿qué pedimos? ¿Cómo se llama eso? Electrolitos, no se olviden. Vamos a pedir electrolitos, dosaje de cortisol, que es lo que más nos importa, ¿sí? Entonces cortisol sérico y vamos a pedir, como dijo la compañera, la prueba de estimulación con ACTH, ¿verdad? Esperamos encontrar, como dijeron hace rato, hiponatremia, hiperpotasemia, acidosis metabólica, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo. Después en tratamiento, en general, dijimos que es corticoides, en este caso, era glucocorticoides. Va a iniciar dosis máxima, probablemente de acuerdo a cómo va respondiendo el paciente, con esto va a ir reduciendo en forma gradual para quedar con una dosis estándar. A veces ya queda con una dosis mínima si es que responde, si no, mantiene cifras elevadas. O sea que, no cifras, dosis, perdón, elevadas, ¿sí? Preguntas, dudas, chicos, con respecto a Addison. Por mim, não. ¿Los demás? ¿Se entendió? Karen, Mateus. Bueno. Antes que vaya preguntándole a ustedes, ¿alguna pregunta sobre cardio o respiratorio, alguna duda que tengan? Prof, eu